Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevistas que te ofrece el canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar hablando sobre temas que tienen que ver con la realidad social, política, económica y sindical. Esto está asociado de alguna manera a todos estos sucesos que se vienen dando en el campo político, donde encuentran a distintos sectores de la sociedad como ser el movimiento obrero y los movimientos sociales, que ya se reunieron para charlar sobre temas que son muy importantes, porque allí lo que se pudo tratar es ni más ni menos que la creación de 4 millones de puestos de trabajo. Por supuesto que esto tiene que ver con una ingeniería que se debe ir gestando con distintas herramientas, y esas herramientas son de elaboración, por decirlo de alguna manera, con una participación entre lo que son las autoridades estatales, el movimiento obrero y los movimientos sociales. Por otro lado, también vamos a tratar algo que quedó pendiente, y un compromiso fue que íbamos a estar contactándonos de nuevo con Sergio Sacia para poder hablar sobre algunos puntos principalmente vinculados con lo que es la emergencia ferroviaria, que vamos a desarrollar por lo menos en breve, por lo menos por ahora, el plan federal a 10 años y una ley federal de transportes. ¿Queda esto? Sí, por supuesto, a desarrollar con mucha más profundidad llegado el caso, pero hay un tema que es relevante y que urge a los hombres del movimiento obrero, que es la unidad de la CGT. Una unidad de la CGT que es necesaria, no solo porque los trabajadores, podrán tener una mesa de debate todos juntos y no distintas centrales, sino que el proceso de consenso y de diálogo entre las distintas organizaciones será en beneficio de todo el mundo del trabajo, es decir, para todos los trabajadores. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Sergio Sacia, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien, ¿cómo estás? Bien, aquí con algún breve interrogante, ¿no? Digamos, la agenda es vasta de puntos para tratar, pero creo que tenemos prioridades. El tema del trabajo, el empleo y la pandemia es uno de ellos. Y la posibilidad de que el movimiento obrero se organiza en forma inmediata, a las claras, siempre lógico que es mucho más fácil avanzar con un cuerpo de instituciones organizados, ¿no? No, totalmente. En primer lugar, lógicamente, para poner en contexto, acá hay un antes del 10 de diciembre, como recibió el gobierno de Alberto y Cristina el país, sí, con pobreza, con deuda, con indigencia, con falta de empleo, con una política que iba a estar orientada a justamente recrear la producción y el empleo como ejes. Sí, claro. Y lógicamente que esto tuvo que virar para otro lado, producto de lo que atravesó el mundo y lógicamente que a nosotros también, que es lo que es el virus de la pandemia. En ese sentido, hay un desafío muy, muy grande de todo lo que tenemos responsabilidades, y eso fue lo que comenzamos a tender puentes y a trabajar en conjunto, producto de ver de qué manera podemos aportar ideas a principalmente la pospandemia, que nos va a encontrar en una situación mucho más difícil de la que estamos hoy y de la que estábamos inclusive el 10 de diciembre pasado. Y eso fue lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos haciendo. Estableciendo acuerdos, buscando un consenso social. Nosotros entendemos que es primordial institucionalizar el diálogo, tener la capacidad de transformación y adaptación a las nuevas tecnologías, pero también en saber ponerse en lugar del otro y escucharlo, tener la posibilidad de como somos los argentinos, y también tenemos que extender ese brazo solidario, que lo estamos haciendo hoy con los que más necesitan, pero también tenemos que pensar a futuro en un proyecto integral que posibilite la generación de empleo, que hoy la verdad que estamos en una situación complicada. Analizando todo ese contexto, es como venimos trabajando ya silenciosamente desde hace un tiempo con distintos actores del mundo sindical, y también teniendo puentes con actores del mundo de los movimientos sociales o la llamada economía popular. Y ahí fuimos trazando y coincidiendo en distintos aspectos. Nosotros decimos, yo soy uno de los que digo siempre que hay que buscar puntos de encuentro en el cual asumamos ese desafío y convengamos hacia adelante proyectar todos juntos. Y de ahí surge el nombre
que fue mutando los nombres hasta que consolidamos el Plan Nacional de Desarrollo Humano Integral, Bien. que forma y se sustenta las bases sobre la producción y, lógicamente, el trabajo, que fue lo que el otro día se formalizó en esa mesa, en esa reunión que se realizó en la Unión Obrera de la Construcción, con la presencia del compañero Gerardo Martínez, de Pablo Moyano, del representante de SMATA y quien le habla, y lógicamente también de los movimientos sociales, junto al compañero Grabois, etc. Y ahí donde se sentaron las bases de este proyecto, que falta mucho. Tenemos los técnicos en economía, en los aspectos sociales, también participó la Iglesia, que está dándonos esa óptica y esa mirada tan amplia desde lo social, en este sentido, el episcopado de Monseñor Ojea, que mandó también a un representante, y en esa dirección, vuelvo a decir, estamos haciendo esta elaboración de este proyecto que apunta más que nada a generar empleo, a aportar a la producción, a aportar a que muchos argentinos y argentinas que no tienen vivienda, poder generar la posibilidad de que tengan su vivienda social, bueno, dentro de los otros puntos que trata este proyecto integral, ¿no? Claro, ahora mirándolo en perspectiva, ¿qué grado de viabilidad le ve? Si bien hay que terminar, seguramente hay que ver cómo se consensúa primero, qué aspectos van a constar en este proyecto, quiénes van a ser los encargados de revisarlo, y se habla también de una cifra bastante interesante porque se habla de 750.000 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo cree usted, Sergio, que esto va a cuajar, y si es posible, de ser así, en qué tiempo los argentinos vamos a estar viendo los efectos de este armado que llevan adelante en pos de los trabajadores, ¿no? Este es un proyecto que, vuelvo a decir, hay que terminarlo, donde uno de los actores principales son nuestros asesores, nuestros técnicos, nuestros profesionales en materia económica, financiera especialmente, pero lógicamente que será presentado al presidente, a la vicepresidenta, que saben que estamos trabajando en esto. Sabemos que va a hacer falta inversión, pero también sabemos que se pueden generar otros tipos de recursos, pero principalmente también hay que conseguir financiamiento. Acá, si nosotros queremos generar empleo, es muy imposible generar empleo si no se generan las inversiones necesarias. Llámese, por poner un tema en el tapete, la infraestructura. Si nosotros queremos mejorar la infraestructura, por ejemplo, el sistema ferroviario, hace falta una política de inversiones. En esa política de inversiones va a haber también la necesidad de generar empleo. Si queremos generar planes de vivienda en los terrenos, en muchos terrenos que hoy están ociosos en la República Argentina, y despoblar esa gran densidad de argentinos que están en los lugares más concentrados del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, etcétera, también en ese plan de vivienda va a haber miles y miles de trabajadores que tengan la posibilidad de insertarse al mercado laboral, no solo de la construcción, sino también todo lo anexo que ello significa. Estamos trabajando también en ver en la posibilidad, y se ha hecho un análisis de la idea de que se reconozca parte del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Sí. Es un reclamo que venimos haciendo principalmente los representantes de los trabajadores de transporte, para que a través de la cuarta categoría se genere un fondo que invierta en la economía real y que con ello genere también un estímulo al ahorro de los trabajadores. O sea, hay distintos ejes que se están trazando. Esta fue la primera reunión, digámosla, formal y mediática. Semana que viene tenemos unas reuniones con nuestros técnicos y asesores, y esperamos de antes de fin de mes hacer una reunión mucho más amplia a través de la herramienta del Zoom, porque hoy por hoy no se pueden hacer reuniones, por lo que todos sabemos, de manera presencial, en donde vamos a ir ya teniendo un detalle de una letra mucho más fina del contenido del plan, para que cuando nosotros entendamos que ya estén todos los actores, porque este también es una mesa de puertas abiertas, no es que está cerrado a lo que ya estamos trabajando en este sentido, poder presentárselo al gobierno como parte de un aporte a
lo que nosotros entendemos que es parte de la responsabilidad que tenemos los actores sociales en los distintos ámbitos, ¿no? Bien, bien. Ahora, de cara a lo que es una prioridad, ¿no? No solo para generar interlocutores válidos, sino que también como para que el movimiento obrero recupere un protagonismo, de esta vez desde lo que puede ser una CGT un poco más ordenadita, más organizada. ¿Qué cree que hay que discutir como para que no se incurra en lo que fueron los últimos tiempos? Que no digo que está mal ni que está bien, sencillamente es una forma que creo que encontró el movimiento obrero de organizarse, pero que parece ser no fue la más efectiva. En primer lugar, yo considero humildemente que la CGT no tiene un proyecto que encarne y defina realmente cuál es el objetivo o el camino hacia adelante. Y yo considero que el punto de encuentro en donde podamos estar todos, puertas adentro, para darnos ese gran debate que está pendiente, dejando personalismo de lado, dejando egos de lado, dejando diferencias y priorizando las coincidencias y priorizando los trabajadores y la Argentina, es justamente que esa convocatoria sea al debate de un proyecto nacional. Perón nos dijo en el último discurso del 1 de mayo del 74 que los trabajadores debíamos proponer el modelo del país a cual aspirábamos a vivir. Hoy estamos en una situación muy difícil. El movimiento obrero tiene un desafío muy grande y el debate de un proyecto nacional con una agenda programática a corto, mediano y largo plazo, para mí es el camino que nos puede llegar a materializar esa unidad real y de concepción que necesita la CGT para tener un movimiento obrero fuerte, unido, representativo y federal, y que lógicamente nos permita que la inmensa mayoría esté contenida en esas CGT, se sienta representada y que ese proyecto que materialicemos, Dios mediante y con decisión de cada uno de nosotros, sea irrenunciable para poder trabajar colegiadamente en el nuevo consejo directivo que tiene que elegirse, que debiera haberse elegido ahora en agosto, pero bueno, por la situación que estamos atravesando va a pasar al año que viene, pero ese proyecto es el que debería encarnar el movimiento obrero de cara a la sociedad, de cara a la política, de cara a los trabajadores y también para comenzar a librar y ganar esa batalla cultural que hoy viene perdiendo el movimiento obrero. Hoy se estigmatiza todo, se generaliza todo y entendemos que debemos tener algo como un proyecto con una agenda para poner bien en relieve cuál es el pensamiento del movimiento obrero y cuál es la apuesta y lo que aporta el movimiento obrero para la reconstrucción de la República Argentina. Bien, ahora cuando usted dice establecerse dentro del marco de definición de un proyecto, muchos pensamos cuando miramos desde afuera que, bueno, por una cuestión histórica, ¿no? Y se mira la CGT, se habla de un pensamiento nacional con 3 banderas históricas, muy próximo al pensamiento del 3 veces presidente general Juan Domingo Perón, y bueno, seguramente habrá más matices que se pondrán en juego, pero creo que coincidirán todos los dirigentes en que hay un principio rector en la mirada, y cuando digo esta mirada, ¿quién fija cuál es el plan o el proyecto nacional? ¿Quién lo determina eso? ¿La discusión de los cuerpos orgánicos? Lo deberíamos determinar cada uno de nosotros que tenemos la responsabilidad de representar las distintas actividades, todas las actividades que reúnan el mundo del trabajo. Es decisión de cada uno de nosotros. Todos claro. Nos conocemos, todos tenemos los teléfonos de todos. Es decisión realmente de asumir la responsabilidad que nos cabe en este momento, de levantar en serio las banderas de Perón y Evita, y justamente con esa responsabilidad que nos toca comenzar a delinear ese proyecto. ¿Quién más que los ferroviarios pueden presentar ideas de cómo recrear y fortalecer el sistema ferroviario? ¿Quién más que los camioneros pueden hacerlo de materia del transporte carretero? Estamos trabajando mancomunadamente hoy, sacando ya de lado el mito de que el camión se pelea con el tren con el camión, o viceversa. No, vamos a la complementación de generar ideas y propuestas que complementen
justamente estos dos modos de transporte para el desarrollo de la Argentina, para bajar los costos de logística, para poder generar más empleo también. ¿Quiénes más que los compañeros de la energía, de los distintos sectores, pueden aportar a mejorar la matriz energética, el problema de energía que tenemos hoy en la Argentina? ¿Quiénes más que los compañeros de la producción, de la industria, de las distintas problemáticas que hoy tienen, pueden aportar a cómo se consolida, cómo se puede consolidar la industria nacional de cara a la situación que tenemos y de cara a poner nuevamente en circulación la rueda de la industria nacional? ¿Quién más que los trabajadores de la salud pueden aportar a mejorar el sistema, lo de la educación, etcétera? Bueno, desde esa óptica y el conocimiento tenemos que elaborar 5 o 6 ejes que sean irrenunciables para generar este proyecto con una agenda programática y en el cual después sea irrenunciable para que en un cuerpo colegiado que tenga que elegirse próximamente o cuando sea el momento, seamos capaces de cada una de las secretarías cumplan el rol que tienen que cumplir. Ahora, de alguna forma le quiero preguntar, Sergio, este tema, porque, digamos, una vez que se vaya generando esta situación de encuentro, ¿va a ser a posteriori de que el gobierno defina un modelo de país? O tal vez esto, si bien es una deuda que se debe el conjunto de los trabajadores, la Confederación General del Trabajo llegará antes o después a esta instancia, con las definiciones que usted me acaba de decir. En el caso que el gobierno decida, el movimiento obrero llevará este plan que seguramente habló, consensuó y de alguna forma se hizo carne como para ir a presentársela al gobierno, o esperan que en términos del tiempo ustedes puedan hacerlo de manera tal de que el gobierno tenga alguna aproximación al menos, como para decir, bueno, el movimiento obrero está pensando esto? El movimiento obrero nucleado en la CGT no puede ir como ha venido en los últimos años, detrás de la pelota, detrás de lo que te plantea la política, detrás de lo que te plantea el sector empresario. Nosotros tenemos que ser parte de la cancha, ser parte del juego, y la única manera de marcar la cancha, justamente con políticas concretas, es a través de un proyecto llevarla al debate. Nosotros no podemos ser el dueño de la verdad, o los dueños de la verdad, pero sí tener acabadamente no solo un título, sino también una respuesta y una propuesta a cada uno de los títulos que tengan que se emanen detrás de ese proyecto. Y lógicamente que después va a haber que debatirlo. Sí. No es lo mismo la situación que teníamos hace 10 años en materia económica, en materia social, en materia laboral, que la que tenemos hoy, que nos está atravesando la pandemia, sumado al desastre que nos dejó el gobierno anterior. Ahora, adaptados a eso y pensando en un futuro, nosotros tenemos que tener propuestas, porque si no siempre vamos detrás de la política o detrás o te marca la cancha, principalmente los sectores concentrados de la economía, que todos sabemos dónde están. Claro, le preguntaba esto, ¿sabe por qué? Porque veo que los mercados votan todos los días, a los políticos se los vota cada 2 años y los trabajadores en lo que son las transformaciones no votamos nunca. Al menos totalmente, por eso. Lo que pasa que también nosotros tenemos que hacer un mea culpa y asumir los errores que hemos cometido. Nosotros no podemos volver a cometer los mismos errores, no podemos no tener un proyecto, no podemos pretender un resultado diferente haciendo lo mismo. Claro. O sea, no hemos ido teniendo resultados concretos en materia de políticas laborales que hayan sido emanadas concretamente desde el movimiento obrero. ¿Cuántas leyes presentó la Confederación General del Trabajo en el Congreso en los últimos años? Bueno, tenemos que ser capaces también de que ese proyecto contemple proyectos de ley concretos para el desarrollo. Un ejemplo, una ley federal de transporte, que de hace mucho que se viene hablando. Sí, claro. Es realmente necesario definir qué modelo de transporte necesita la Argentina para su crecimiento y desarrollo. No lo tenemos, no lo ha hecho la política en los últimos años, lo tenemos que hacer nosotros y somos capaces de hacerlo. Es decisión también, por eso ese mea culpa hay que hacerlo. Y nos tiene que servir, o sea, hay muchas cosas, mirando para atrás, hay muchas cosas que se hicieron bien, las acompañamos. También hay que reconocer las cosas que no se hicieron bien y que nos sirvan de ejemplo para hacia adelante poder generar una política distinta en el cual nosotros podamos
y vuelvo a repetir el término, ganar esa batalla cultural que la venimos perdiendo en los últimos años. Claro, claro. ¿Y cuál es uno o dos puntos que usted cree que será necesario sortear como para poder lograr esta unidad? Porque desde lo que fue la normalización en 2016, recuerdo allí en el Estadio de Obras, pasaron muchas cosas. Es como que se fue un triunvirato consensuado, legitimado, y accedió uno un poco más formal. Usted ha sido contundente en las definiciones respecto de cómo hizo el análisis, que hubo aciertos y errores. Ahora, de cara hacia el futuro, ¿cuál cree que van a ser los dos puntos que se deben de alguna forma, o tres, o uno, el que usted crea prioritario, como para llegar a esa unidad? Desandar, ¿qué cosa? Los egoísmos, los personalismos. Usted habló de personalismo, pero a veces atrás del personalismo hay ideas de proyectos, hay ideas de modelos de país. Y nosotros nos despojamos de eso. Priorizamos la Argentina y el mundo del trabajo y la representación que tenemos, es el primer paso. El segundo paso, los puntos de encuentro. Muchos exponemos hacia afuera que coincidimos en la industria nacional, que coincidimos en la logística, en la educación. Bueno, materialicémoslo en un proyecto y que eso vaya siendo irrenunciable. Porque si no terminamos amontonados o juntos, que no es lo mismo que terminar unidos. Y la unidad en acción se ha demostrado. Se ha demostrado hace unos años, el año pasado, inclusive con los paros que se ha hecho en el gobierno anterior. Ahora, al otro día, cada uno hacía la suya y defendía los intereses del sector que representaba. Ahora, la unidad de concepción es otra cosa. Si uno tiene claro cuál es el camino a llevar adelante de cara a esa agenda programática que yo digo que tiene que plasmarse en el proyecto, va a ser irrenunciable. Y cada una de las secretarías que conforman, las 35 secretarías que se conforman dentro del Consejo Directivo de la CGT, tendrá su labor importantísima. Yo haría un ejercicio ahora con usted, con cualquiera, que me nombre de las 35, 5, a ver quiénes son los representantes de cada uno de la Secretaría, y seguramente nos va a costar. Sí, claro. Y esto no hablo mal de ningún compañero, que quede bien claro. Es porque al no tener proyecto, no podemos darle valor, por ejemplo, a la Secretaría de Educación, que estaría presentando de qué manera podemos mejorar la política educativa. Tendríamos bien identificado quién sería el compañero o la compañera en la Secretaría y quién sería el equipo de trabajo, que también serían dirigentes y profesionales que lleven adelante esa parte del proyecto integrador que yo les digo. Entonces, ese es el desafío puntual que nosotros tenemos. Después vendrían, a mi entender, quiénes son los mejores hombres o mujeres para acordar o para ocupar cada una de las 35 secretarías, porque si no siempre se piensa en la Secretaría General. Entonces estamos poniendo de nuevo los nombres por sobre la discusión interna y la discusión del proyecto que debería encarnar el movimiento obrero. Ese es el pensamiento de quien le habla, y también de una cuarentena de sindicatos que estamos nucleados en un espacio que se llama Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional, SEMUN, dentro de la CGT, y que justamente proponemos esto, y que estamos tendiendo puentes con muchos otros compañeros que piensan de manera similar. Yo creo que es el momento oportuno y ya no hay más tiempo. Si las elecciones hubiesen sido dentro de unos días, creo que iban a ser el 14 de agosto, esta semana o la semana que viene, no lo hubiésemos logrado. Bueno, ahora tenemos un camino más por delante, tenemos más tiempo. Ojalá realmente entendamos que debemos darnos este debate y podamos consolidar y decirle a la sociedad y a los trabajadores, esto es lo que propone el movimiento obrero, para debatir. No somos los dueños de la verdad, pero sí proponemos esto de cara a la situación difícil, acompañando al gobierno de Alberto y Cristina, pero también teniendo cuál es nuestra postura y nuestra propuesta en cada una de las situaciones o actividades que representamos. Claro. Ahora, le quería preguntar, además de que UDA ocupa la Secretaría de
de Educación de la CGT, se va a enojar Sergio. Es el compañero, bueno, sí. Ese está identificado, ese es el compañero santafesino, claro. Yo también soy santafesino, ¿eh? No, está todo bien, no. Lo que Yo quiero... soy de San Cristóbal. No, muy bien, bueno. Está por el lado del centro. Lo que le quería preguntar es esto. A veces da la sensación también de que no sé si hay un nuevo desafío respecto de lo que significa la representación del movimiento obrero en el Parlamento, que desde el punto de vista histórico, si tomamos el año 54, 55, un poco más del 30%, 40%, se diría, según entiendo, el movimiento obrero estaba representado en las cámaras legislativas. Estamos hablando de senadores y diputados. Desde este canal y desde este diario se cubre el Parlamento y uno ha podido computar de que antes que se renueve el periodo o que se renueven por tercios las cámaras, Daer dejó su banca, Plaini dejó su banca, quedó solamente Moyano y bueno, hoy ingresó otro hombre que es Yasky, y si miramos un poco más finito estuvo Romero, pero siempre estamos contando con 3, 4, no más de 4 o 5 en una representación. Sí. Claro, y Walter Correa, que es de Curtidores, y Vanessa Siley, que es, digamos, también de Citraju, Sindicato de Trabajadores Judiciales de Buenos Aires. Ahora, cuando miramos ese tema, ¿usted qué cree? ¿Cómo se debe perfilar o orientar el movimiento obrero como para conseguir una representación lo más proporcional posible? Porque son 257 diputados nacionales, no puede ser que hayan menos de 10. Y no nos vayamos tan atrás, en el 83 teníamos una representación muy amplia en el país. Ahora, yo lo volvemos al inicio. Sí. Si no logramos la unidad de concepción encarnando un proyecto nacional y que realmente sea la CGT fuerte, unida, representativa y federal y vista como tal, sí. Paralelamente a eso, una vez logrado ese objetivo, para mí hay que recrear nuevamente el brazo político del movimiento obrero, que fueron las 62 organizaciones peronistas, sí. que surgió justamente para que se debata la política dentro de lo que es ese estamento. Cuando se mezcló la política dentro de lo que es la CGT, disgregándose las 62, fueron donde también se generaron fragmentos dentro de lo que fue la Confederación Federal, de lo que es la Confederación Federal del Trabajo. Así que sí, yo entiendo que si nosotros logramos la unidad de concepción real detrás de un proyecto, donde estemos la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras representados, en donde también comencemos paralelamente a recrear el brazo político que son las 62, habremos dado un gran paso hacia adelante y la política nos mirará de otra manera, en donde nosotros tranquilamente, de la misma manera que yo digo, no podemos ir detrás de la pelota con los proyectos o con la agenda que nos marque la política o el sector empresario, de la misma manera nosotros tenemos que decir, habiendo logrado la unidad, bueno, acá está el movimiento obrero unido y el movimiento obrero peronista propone estos candidatos por esto y por esto. Y no solo hablando del Parlamento a nivel de diputados nacionales y senadores nacionales. En cada uno de los estamentos municipales, provinciales, etcétera, la representación genuina que tiene que tener cada una de los compañeras y compañeros representantes de los distintos sindicatos y de distintos modos de trabajo, ¿no? Perfecto. Bueno, a veces, bueno, vamos a plantearlo de esta manera, Sergio. No faltó en su oportunidad, y antes de que ganara Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del año pasado, quienes ya de alguna forma se estaban planteando, no digo que sea su caso, tampoco lo sé, no tuvimos oportunidad de charlarlo, el hecho de que el movimiento obrero pensara un poco más políticamente, y nadie dijo de que hacer el Partido de los Trabajadores como si fuera una suerte de PT en Brasil, pero también, ¿por qué no?, una suerte
suerte de organización o instancia distinta. Usted hablaba de las 62 organizaciones, porque cuando parece ser que en un país periférico como este y completamente dependiente, cuando la clase política no alcanza a dar respuestas y los trabajadores, no lo digo en especial para usted, se lo pregunto a usted como se lo preguntaría a cualquier persona del movimiento obrero, tampoco encuentran la forma de canalizar las expectativas, el dolor de la población o de los trabajadores, parece ser que haya una suerte de orfandad frente a proyectos que son triturar la dignidad del ser humano. Entonces, ¿cómo se imagina el mundo que viene? Porque también hay otro desafío, la pospandemia, no es nada menor pensar una cosa así, y a veces parece ser que las herramientas que tenemos hoy, que son de la modernidad, no sé si nos van a servir en la posmodernidad, aun cuando tengamos un país donde haya sectores de la población que están todavía en el primer mundo, ni siquiera pasaron por la modernidad. ¿Cómo ve ese desafío? El desafío es muy grande. Todos sabemos que el mundo después de la pandemia no va a ser el mismo. Uh-huh. El Papa Francisco claramente lo dice, que de estos no se va a salir igual. O se sale peor o se sale mejor. Depende de las decisiones políticas, sociales que se tomen en cada uno de los países del mundo. Desarrollado y subdesarrollado. Ahora, la única manera de salir de esto es, en la Argentina, buscar la manera de generar un consenso social. Institucionalizar el diálogo, no solo tener diálogo, juntarse en una mesa para intercambiar ideas, no, institucionalizarlo al diálogo, que es muy distinto en ese sentido. Nosotros, lo decía al principio, tenemos que tener la capacidad de transformación, tenemos que tener la capacidad de actualizarnos en el mundo del trabajo también. La tecnología nos atraviesa a todos. Uh-huh. Y ahora, bueno, se ha aprobado la ley de teletrabajo también, claro, en este sentido. Bueno, tenemos que tener la capacidad, a través de la formación, de la capacitación, de cuadros sindicales, de cuadros políticos, pero también de cuadros técnicos a nivel de cada uno de las actividades que representamos, para poder trabajar en conjunto en esa generación de confianza que falta. Porque acá hace falta generar confianza, y institucionalizando el diálogo, generando confianza, poniéndonos en lugar del otro y sabiendo todo lo que hay que hacer en esta Argentina, donde hay 9 millones de argentinos que están cobrando el IFE. Uh-huh. ¿De qué manera podemos a esos 9 millones, que forma parte también de ese proyecto que hablábamos anteriormente, sí, que estamos trabajando, es cómo a millones de esos ciudadanos podemos reconvertir el IFE en generar puestos de trabajo en la formalidad? Entonces, hay muchas cosas para hacer. Por eso, si cada uno asumimos las responsabilidades que tenemos, nosotros desde el movimiento obrero generamos un plan, un proyecto, una agenda con propuestas. El sector empresario que haga lo mismo. La política que hará lo que tenga que hacer. Nosotros tenemos que generar ese acuerdo, el gran acuerdo social que necesita la Argentina para salir adelante. La pospandemia nos va a encontrar mucho peor que el 10 de diciembre del año pasado. Entonces, y esto tenemos que saberlo. Hoy ya se han perdido, no están los números todavía de este mes, pero en la acumulación de lo que es la pandemia se van a perder 600.000 puestos de trabajo, más todo lo que se han perdido en los últimos 4 años. Entonces, esto no se sale con títulos, o no se sale con decisiones mágicas, se sale simplemente poniendo lo que tenemos que poner. Y los grandes grupos concentrados en la economía también tienen que ganar menos en alguna oportunidad. Porque acá no pasa porque tienen que perder. No, nosotros decimos que ganen menos y que aporten a la reconstrucción de la Argentina. Yo creo que de eso se trata, de unidad, de solidaridad y de responsabilidad, para poner de a poco de pie una Argentina en el cual acompañamos fervientemente a Alberto y a Cristina en una situación difícil que han tomado el gobierno legítimamente, gracias a los votos de la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas, pero también nosotros tenemos que tener la agenda concreta y clara
de cuál es el pensamiento para poder aportar a esa reconstrucción que necesita nuestro querido país, ¿no? Perfecto, Sergio Sacia. Desde ya yo le agradezco este tiempo que se ha dado para charlar con nosotros, compartir su pensamiento, bueno, y cuál es su visión respecto de cuál debe ser la orientación que debe tomar el movimiento obrero, como para primero reorganizarse y segundo empezar a dar una respuesta que necesitamos todos los trabajadores, porque es evidente y es claro de que estamos todos en el mismo barco y tal vez la definición de un rumbo nos va a ayudar muchísimo, no solo a mitigar los efectos del dolor de políticas pasadas, sino también a obtener la fuerza a través de la esperanza de que quienes son los que de alguna forma lideran los procesos de cambio son quienes tienen en este momento la responsabilidad de poder transformar, como para poder de alguna manera soñar con un país que todos queremos. Así que nos quedan pendientes nuevamente las 3 consignas con las cuales empezamos el primer programa, si le parece, y lo vamos a charlar más adelante, que tiene que ver con la emergencia ferroviaria, el plan a 10 años para el ferrocarril y lo que usted mencionó y destacó recién, que es la Ley Federal de Transporte. Si le parece, lo charlamos en otra oportunidad. No tengo ningún problema, yo defino solamente en un minuto. A ver. Emergencia ferroviaria nacional, sí. La necesidad plena de generar inversiones en infraestructura, en coches, en señalamiento, sí. En seguridad, para tener un servicio ferroviario confiable, confortable y eficiente. Bien. A 3 años que hace falta realmente inversiones concretas, acordadas ya con la CNRT, el Ministerio de Transporte, sí. Y esperemos que lo trate el presidente de la Nación próximamente cuando se lo presente. Y el proyecto de desarrollo ferroviario a 10 años, que sí. Puntualizaremos más adelante. Bien. Pero si queremos una Argentina integrada realmente, que cumpla el rol social, el ferrocarril y el rol de desarrollo, tenemos que tener esta herramienta de transporte desarrollada, vinculada con los demás modos. Por supuesto. Bueno, bienvenido será la posibilidad de ese desarrollo, porque desde que nos sacaron los trenes, la ciudadanía ya no habla de los trenes, porque o dejó de ser una solución o un problema, porque dice a veces llega tarde, a veces llega temprano, no importa, hoy ya ni siquiera hablamos. Y lo digo desde un lugar desde donde con suerte se tiene un servicio diario, en el cual yo creo, y lo he visto, los trabajadores ferroviarios, hay que decirlo, muy solícitos, muy atentos, y creo que en el marco se mueven dentro de lo que se puede, digamos, ¿no? Porque había que ver cómo se dejó el ferrocarril en el 2015 y en qué paulatinamente se fue convirtiendo. Muchas localidades del interior pensaban con 2 trenes por día, hoy con suerte tienen 1. Así que esperemos que volvamos a esa calidad de servicio, esa frecuencia y esa cantidad de kilómetros que podíamos hacer los argentinos, e incluso para viajar y poder hacer alguna vacación pequeñita en algún lugar del país que nos gustase. Pero bueno, bienvenida será esa nueva pelea, ¿no? Vamos a volver, y hay un proyecto para, ya que estamos hablamos de Santa Fe, para poner el tren de cercanía desde Paiva hasta el puerto de ahí de Santa Fe, para claro. Poner el tren de cercanía desde Rosario hasta Funes. Sí. Se está potenciando fuertemente la carga en Belgrano, cargas sí. con récords históricos de los últimos 20 años. Se está potenciando y modernizando los talleres San Cristóbal, donde están llegados ya maquinarias nuevas, donde se van a hacer todos los pares montados. O sea, bien. Varias cosas en el medio de la pandemia que se están haciendo. Hay decisión política bien. Del presidente y la vicepresidenta bien. Y del ministro, y ojalá podamos avanzar en esa dirección, ¿no? Bienvenido será, y bueno, y si va a estar por Laguna Paiva y si va a estar por los talleres, bueno, vamos a ir allí para hablar personalmente, si es que nos permite la pandemia, Sergio, ¿qué va a ser? Ni en Buenos Aires, ni a lo mejor en Santa Fe, pero bueno, valdrá la pena estar en contacto permanente y saludar y festejar esto que usted nos está anunciando, porque es muy importante para muchas poblaciones del interior del país. Así que desde acá le mando un fuerte abrazo, y como le dije anteriormente, ya vamos a estar hablando de ese plan de desarrollo a 10 años del ferrocarril. Bueno, muchísimas gracias por la nota, y un saludo muy grande a todos los santafesinos y santafesinas, y un gran saludo y reconocimiento, como siempre, a las trabajadoras y trabajadores ferroviarios que están también en la primera línea de batalla, por supuesto, contra este COVID-19, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, escuchábamos al secretario general de la Unión Ferroviaria expresándonos y de alguna forma desgranando una idea que se tiene como para poder llegar a un movimiento obrero unificado, no sin antes generar los consensos necesarios, establecer los temas de prioridad de agenda, que es lo que primero se tiene que tener en cuenta como para poder avanzar en esta situación de unidad. Fue muy claro, juntos y amontonados no es lo mismo que ir unidos. Fue muy claro también cuando dijo de que se debe tener una unidad de concepción para poder tener una unidad de acción, que es cierto, de alguna forma se pudo ver durante el año 2017 y 18 respecto de cuando la CGT, en sinergia con los movimientos sociales y la CTA, llevaron adelante algunas medidas de fuerza como para poder detener el avance del plan económico del macrismo. Ahora, claro, queda el gran desafío, y esto es lo que vamos a tener que esperar. Lamentablemente no podemos afirmar quiénes van a estar sentados en esa reunión, cuáles van a ser las prioridades o los condicionamientos que van a hacer en el marco de esta negociación, pero sí parece ser de que Sacia sí lo que tiene claro es cuáles son las premisas con las cuales se deben sentar los distintos secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, como para poder esbozar un plan que nos exprese a todos, pero que también al mismo tiempo tenga una contundencia necesaria como para que establezca agenda frente a cuáles serían las prioridades políticas que lleve adelante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Así que no es poco, no es menor la tarea que con la que se van a encontrar, y esperemos que sea la mejor, porque seguro va a ser en beneficio y no en detrimento de los trabajadores argentinos. Desde aquí, desde el canal de TV del Diario Digital Conclusión, tanto Hernán Cabrera como Aldo Batizaco te dicen que nos vamos a ver mañana a la tarde, aquí, en el canal de TV del Diario Conclusión.